Aquí el término de todo lo referente al medicamento de referencia, cuando dice que es por una agencia sanitaria, y esto lo planteamos alguna vez en el ministerio, nos hacemos una pregunta. ¿Qué pasa en el caso de que un medicamento no innovador es registrado, por ejemplo, en una agencia sanitaria de la India y después llega aquí a Colombia? Una vez esté aquí en Colombia, ese va a ser el medicamento de referencia. Entonces, cuando entrara el medicamento innovador, ese llegaría a compararse con el medicamento no innovador que fue registrado en la India. Por eso consideramos que la definición de medicamento de referencia debería ser una definición mucho más clara y además mucho más exigente. Como por ejemplo en la propuesta que presentamos, decíamos que debería de ser el producto innovador que tiene estudios preclínicos y clínicos de la fase 1 a la 4 con seguimiento posterior a la comercialización, con el fin de asegurar no solo la eficacia sino también el perfil de seguridad. Esto sería fundamental y lo consideramos muy importante nosotros como pacientes para garantizar precisamente lo que nos dice la ministra, y es que va a haber seguridad y calidad para los pacientes que reciben esta clase de tratamientos. El otro punto importante es definir cuáles son nuestras agencias sanitarias guías. Y aquí tenemos desde el decreto 677 claramente establecidos qué países son las guías y los referentes internacionales. ¿Por qué? Porque debemos de buscar los mejores referentes. Y la ministra en varias ocasiones ha dicho que la referencia que tiene es Europa, Estados Unidos y Canadá. Nos parece importante considerarlos e incluirlos en el cuerpo normativo del decreto. Dentro de otro de los aspectos que llama mucho la atención del decreto y sobre el cual también me quiero centrar es en el artículo 5, cuando pide la información básica requerida para solicitar el registro sanitario de medicamentos de origen biotecnológico. Acá se hace un listado, incluido lo del certificado de buenas prácticas de manufactura, que según como lo dijo la ministra, va a ser la última recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y como pacientes aplaudimos esa iniciativa y que se tengan en cuenta estándares internacionales. Pero dentro de esta información básica, más adelante se encuentra una información adicional. Y nosotros consideramos que para que haya mayor claridad del decreto, no debería de distinguirse entre una información básica y otra adicional, sino que por el contrario, debería de tenerse como una información indispensable para pedir o solicitar el registro sanitario. Y miren acá qué llamativo, la información adicional que va a ser pedida de acuerdo al concepto o al criterio de la comisión revisora son los puntos más importantes y representativos para la aprobación para el registro de los medicamentos, tal como es el ejercicio de comparabilidad, los estudios preclínicos en animales y los ensayos clínicos con el medicamento. Entonces, ¿qué tendríamos tal y como está este borrador de decreto? Que desde un inicio se pediría una información básica y de acuerdo al criterio que se forme la comisión revisora del INVIMA, esta decidiría si pide o no esta información adicional. Para nosotros como pacientes nos parece importante que en un solo artículo y de una vez se pida todo. ¿Por qué? Para que haya claridad, para que realmente se garantice que el producto que va a entrar tiene altos estándares de seguridad, de calidad y eficacia y que va a ser el producto que necesita el paciente. Esto es indispensable contar con productos biotecnológicos que tengan calidad, seguridad y eficacia para que así garanticen la vida de nosotros los pacientes. Por eso en repetidas ocasiones hemos llevado esta solicitud al ministerio, esta propuesta, y pues esperamos que la tengan en cuenta para que sea un solo artículo en el que se incluya tanto la información básica como la adicional, que debería de considerarse como la información indispensable para solicitar el registro sanitario y que a nuestro juicio debería de incluir los estudios preclínicos y clínicos del medicamento no innovador frente al innovador. Otros de los impactos que tenemos en esta reglamentación es lo que les contaba de las palabras que queden como el podrá o como para formarse un juicio. Es que todo eso le llega a crear como una duplicidad y como bien lo decía la ministra, la idea es que la comisión revisora esté conformada por los mejores profesionales en esta área y que no tengan conflicto de intereses ni pueden llegar a crear arbitrariedades. Pero cuando el texto es laxo y deja espacios
para la interpretación, pues todos somos seres humanos, es un grupo de personas integrado y a este grupo de personas también se le puede dificultar la interpretación. Por eso es preferible que quede claramente establecido que se va a exigir, como aquí lo proponemos nosotros, y que debe demostrar la utilidad, seguridad y conveniencia, no formarle solamente un juicio de valor al evaluador. Farmacovigilancia, que era la pregunta que respetuosamente le hacíamos a la ministra. Nosotros aplaudimos que dentro del texto del decreto y de la intención que tiene el Ministerio de Salud se dé el tema de farmacovigilancia. Pero como bien lo decía la ministra, este es un tema de empezar a educar tanto a pacientes como a profesionales de la salud para que puedan reportar todos los efectos adversos y las fallas terapéuticas o de seguridad que tengan los pacientes. Aquí, pues bienvenida a la iniciativa, pero nos quedan algunas dudas. Y les traigo a colación un ejemplo que hemos tenido últimamente y es lo que pasó con las prótesis PIP de las pacientes que se colocaron implantes. Entonces el tema del seguimiento ha sido bastante complejo y de hecho fue por hallazgos que se encontraron en otros países que se prendió la alarma acá en Colombia. Si esto pasa en el caso de unos implantes, imagínense ustedes un paciente con cáncer que recibe tratamiento de quimioterapia. Si le llegan a aplicar un tratamiento, un medicamento de quimioterapia que no es el indicado, después a ese paciente, ¿cómo se le va a poder retirar de su organismo? Va a ser bastante complejo para el paciente y además de que se va a perder la calidad de vida de ese paciente, también va a ser un costo y un costo importante que se va a tener. Porque miren que aquí en las prótesis PIP son prácticamente 3 procedimientos los que son necesarios hacerlo. Hace rato hablábamos con la hermana y ella nos comentaba que el paciente trasplantado, además de la tragedia que sufre el paciente, el costo para el sistema también es muy alto, porque tiene que repetir y gastar hasta el triple de lo que debió haber gastado si hubiera utilizado lo que necesitaba y en el momento adecuado. Las preguntas que nos giran en torno a la farmacovigilancia es cómo se va a garantizar que los pacientes reciban el mismo producto y del mismo fabricante. Y es qué línea se va a tener para determinar si el paciente recibe el medicamento del laboratorio A, del laboratorio B o del laboratorio C y cuál de esos 3 medicamentos fue el que le dio un efecto adverso o un efecto secundario. También, qué cantidad de pacientes se requiere con falla de seguridad y falla terapéutica para que se pueda retirar el registro. Y es que si decimos que todo va a ser pues, con la farmacovigilancia, ¿cuántas vidas tendrá que cobrar un medicamento que no entre en las mejores condiciones para que sea retirado del mercado? Y ya tenemos el caso de varios pacientes que han tenido bastantes problemas con los medicamentos, tenemos vidas que se han perdido y todavía no pasa nada. Entonces sí es importante saber cómo se va a manejar. También el costo social de los pacientes y sus familias. Y el otro aspecto relevante es que en Colombia no contamos con evidencia nacional registrada para tomar decisiones respecto a cuando se da una falla terapéutica o de seguridad. Entonces, ¿contra qué vamos a medir las fallas que se presenten y contra qué vamos a comparar la información que arroje la farmacovigilancia? Por eso es tan importante el compromiso de nosotros como pacientes, que lo reiteramos, y de todos los profesionales de la salud para que empecemos a enterarnos y a saber cómo va a funcionar y qué tenemos que hacer para que realmente en Colombia se dé una farmacovigilancia importante que mejore el sistema de salud. Aquí les tengo testimonio de la hermana María Inés que nos acompaña el día de hoy, en donde, como aprovecho para preguntarle a la ministra, nos cuenta que nos encontramos frecuentemente con EPS que cambian medicamentos a los pacientes y no les dan continuidad, la continuidad que el paciente trasplantado requiere, poniendo en riesgo el trasplante e incluso su vida. Hay más de 60 pacientes que están en peligro de perder su órgano por falta de atención médica y medicamentos. Entonces es bien relevante y eso es lo que les quiero mostrar, el día a día de los pacientes. Muchas veces cuando ustedes están en el consultorio atendiendo cantidad de pacientes diarios, están en su actividad laboral, pues el paciente va pasando y va pasando. Nosotros en las organizaciones de pacientes tenemos todos los datos, tenemos todo lo que ellos nos cuentan de los inconvenientes que se les presenta día a día, de que no les entregan el medicamento, de que la EPS arbitrariamente les cambia el medicamento y el problema que después tienen en su calidad de vida.